Ya sabes la dinámica, vamos a empezar con las preguntas. ¿Quién tiene su primera pregunta? A ver, de este lado hay varias. ¿Dónde están los microfoneros? A ver, Patrick, pero necesito que sea rápido o la persona que lo va a llevar el micrófono, necesito que estén alertas. Eso. Hola Guille, buenos días. Buenos días, Donaldo. Bueno, ya te voy a saludar, no seamos hipócritas. O sea, no es un show tampoco. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Estaba tratando de seguir el guión. Eso sí, el guión, exacto. Ya hablamos de China, hablamos de tu vaso, ya nos abrazamos. Guille, en Romanos 7, Ajá. del 7 al 13, Ok. en realidad no entendí. Sí, ese pasaje es una especie de trabalenguas y de una situación extraña que le está aconteciendo al apóstol Pablo, pero realmente él, como creyente que es, que es aún, está compartiendo la lucha que hay en su corazón, una especie de dualidad entre la antigua naturaleza que hasta cierto momento de su vida tuvo siempre el control, y a partir del momento en que él nace de nuevo, en Hechos 9, él ahora encuentra una lucha interna. Es como si hubiera venido un nuevo inquilino a su hogar. Y ese nuevo inquilino tiene nuevas formas, le gustan las cosas de cierta manera. Y al inquilino anterior le gustan de otra forma, de cierta manera también. Entonces empieza a haber conflicto entre ambos. Y Pablo está observando, digamos, como la casa, como él está viendo las cámaras. Has visto que hay aplicaciones ahora que te dejan ver las cámaras de cada habitación. Y entonces él está viendo las cámaras y encuentra esa lucha interna en los pasillos de su corazón, que es el hogar. Y a veces tiene la ruta abierta para hacer lo que quiere y a veces encuentra mucha oposición para hacer lo que quiere. Y eso es lo que nos está describiendo, está diciendo, esto es terrible, estoy viviendo una lucha interna que no entiendo por qué ocurre, pero que está haciéndome la vida difícil. Dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es el creyente que se determina. O sea, no saben cuántas veces yo he salido de mi devocional dispuesto a que Jesús ande por mi casa. Y no he dado 5 pasos y el que está afuera es totalmente desconocido. Yo digo que me tengo que volver a meter 2 horas en la habitación, a volver a empezar. Es increíble, es una fuerza que nos atrae hacia lo que es incorrecto. Todo nuestro ser va en contra. Y Pablo está experimentando eso. Lo que quiero hacer, no lo hago. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, el hecho de que de mi naturaleza surja lo que está mal, solamente me dice que la ley es verdad, que la ley declaró que todo lo que va en contra de ella es pecado. No quiere decir que yo viva en contra de la ley, sino que mi naturaleza, ella está determinada a ir en contra de la ley. Por eso era necesaria la ley, para que todo quedase bajo condenación. Entonces, cuando yo observo mi vida, yo digo, sí, Jesús tenía que morir para cumplir la ley, porque es imposible que nadie más la cumpla. Nuestra naturaleza está totalmente contraria al estándar de Dios. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Encuentro que hay un inquilino en mí, que es el pecado, que está morando en mí y que está produciendo todo eso. Entonces, no es que yo sea inocente delante de él, porque yo le doy autorización para que él vaya adelante en sus pasiones, pero sin embargo me doy cuenta de que efectivamente el pecado existe, porque mora en mí, lo veo en mí. A veces me descubro pensando cosas que yo digo, no puede ser posible que en mi mente yo le esté dando espacio a esto. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, cuando él hace esta aclaración, ya nos da a entender de que nosotros, si es cierto, somos una unidad divisible en un sentido. Somos 3 partes. Antes de Cristo somos solo 2 partes.
tu carne, la parte física tuya, la parte tangible tuya, el carne y hueso, los miembros, lo que tiene que ver con la constitución del cuerpo humano. ¿Ok? Está esa parte física y está la parte de la psiqui, como le dice, la palabra griega de hecho es psiqui, que es la misma palabra que origina el psico, que es donde viene la psicología. Logía es también palabra griega que significa estudiar. Es el estudio de la parte blanda, ¿no? La psicología, estudio de la parte blanda. Realmente esta psiqui es la parte que somos, es el alma, es nuestra alma. Y el alma y la carne están separadas. Pero hasta que viene Cristo se da esta separación. Cuando Cristo entra se da la circuncisión de la carne y el alma. Él corta la carne y el alma, pone su espíritu. Y por eso ahora, después de Cristo, tú y la carne parecen ser dos distintos. Antes eran uno solo. Ella decía, enójate, te enojabas. Ella decía, ofende, ofendías, etc. Come, comías. Ahora viene el espíritu a habitar en esa casa. Y entonces el espíritu y la carne, vamos a llamarle la carne la antigua naturaleza, hasta el día del nuevo nacimiento era la naturaleza vigente. A partir del nuevo nacimiento hay una nueva naturaleza espiritual, que es el Espíritu Santo de Dios. Está la carne, que es la antigua naturaleza, y estoy yo en el medio, que es el alma. ¿Ok? Entonces, el alma del hombre está en este conflicto siempre. ¿Me uno al Espíritu, en comunión con el Espíritu, y hago lo que el Espíritu quiere? ¿O me uno a la carne y hago lo que la carne quiere? ¿Me uno a la antigua naturaleza o me uno a la nueva? Y todos los días estás en esto miles de veces al día. Estás de aquí para allá, de aquí para allá. O sea, se supone que estás acá. Esto es un día perfecto. Esto es un día en comunión. Pero lamentablemente somos tan descarados que cortamos aquí y nos venimos para acá y ni cuenta nos damos. Por la mala costumbre que tenemos de vivir fuera de la comunión del Señor. Pero conforme tú vas creciendo en tu relación con Cristo, vas atesorando cada vez más la comunión. Y solamente quieres vivir ahí. Solamente quieres experimentar eso. Por eso la Biblia dice que la única forma de acabar con la carne, no que puedas acabar con ella, sino hasta tu muerte terrenal, pero la única forma de tenerla bajo control total es uniéndote al Espíritu, no es mantenerte aquí tratando de reformarla. Ya no te enojes más, Guille. Ya no, no hagas más esto que está mal, Guille. Ya no pienses más esto. Ya última vez que hago o digo o vuelvo a. Eso es un error. Un creyente no puede decir eso. El creyente lo único que puede hacer es Gálatas 3, que es el libro que sigue. Que sigue después de Corintios. Es que no me dejan terminar. Que sigue más adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, es Gálatas 5:16, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, el Espíritu y la carne se oponen entre sí, entonces están todo el día luchando por ti. ¿Ok? Eso es lo que está describiendo Pablo en Romanos 7, y dice, por eso dice, yo sé que en mí son estas tres partes, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ahora sí aclara cuál de las tres partes está hablando, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien brota del Espíritu. El Espíritu es el que es perfecto, es el que viene de Dios, es el que no puede pecar, dice 1 Juan. Es el que gracias a Él ahora nosotros vamos para el cielo, porque antes una persona incrédula está así, unida a la carne. Cuando viene el Espíritu Santo, se une al Espíritu para siempre. Y por eso es que va para el cielo, porque llega al cielo y Dios de frente ve el Espíritu, ve al perfecto. No ve al que viene escondido detrás, que eres tú. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo no lo hago yo? Yo sé que lo hiciste tú. No, en realidad sí, lo hice yo por fuera. Pero por dentro es este pecado que está combatiendo y ese día o ese momento, en esa conversación tuvo victoria y me dominó. Entonces yo terminé dándole el control.
Por eso Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vosotros, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Reinar es sinónimo a tener el gobierno, a tener el control, a decir qué se hace. Entonces, que no sea tu carne la que dice qué se hace. No reine pues el pecado. ¿Cómo él te atrae? A través de la concupiscencia. Él tiene un deseo interno que te invita a hacer lo que es incorrecto. ¿Ok? Entonces, en resumen, eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 7. Ay, miserable de mí, dice un poquito más adelante, en el 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo, ¿quién va a poder hacer así y librarme de este cuerpo de muerte? ¿Ok? Y ahí viene gracias a Dios por el 8, ¿no? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que hemos nacido de nuevo, andamos conforme al Espíritu. Hay ocasiones donde le entregamos brevemente el control a la carne, pero regresamos. Pero nuestra vida ahora está controlada por el Espíritu. Ahora Él está en nosotros. Dice que nosotros, dice en Efesios 1:13, dice, mas Él, ¿cómo es? Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Dios puso este Espíritu Santo como un adelanto, unas arras de la promesa, hasta el día que se dé la redención de la posesión adquirida. Dice, el día en que yo vaya al cielo, ya yo voy a poder ser liberado a lo que Dios me adelantó. ¿Ok? Pero, ¿y la carne va a volver a dónde le corresponde? ¿A dónde va la carne y el hueso? Mi papá diría al hueco. Ajá. Un día mi hermano le preguntó cuando se convirtió en papá, si mueres, ¿a dónde vas? Al hueco. ¿Ok? Tiene razón, a menos de que lo incineren. Pero, es decir, la carne y el hueso, ¿a dónde va? Va al polvo de la tierra, donde fue tomado, un poquito menos gráfico, más elegante, exacto. O sea, somos formados del polvo y al polvo volveremos. Es una promesa que está en el Génesis. Entonces, la carne va a volver allá, pero el espíritu va a volver de donde fue tomado. ¿De dónde fue tomado el espíritu? Proviene de Dios, exactamente. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí, mire, hay 3. Démosle aquí a Silvana. Ajá, Silvana. Buenos días, Guille. Buenos días. Ya va que la tenía. Es respecto a mi clase de discipulado. Ajá, pregúntale a Ofelia. Sí, le pregunté, pero me dijo que sí, que podía también traerla aquí. Ella me le iba a responder. Uh-huh. En donde hay una parte de la clase donde dice que el pecado más grande ante los ojos de Dios no es matar ni robar, sino que el pecado más grande es no cumplir con el más grande de sus mandamientos, que es no haber amado a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y nuestra mente. Justo ahí, el día siguiente, en mi lectura, hay una parte donde dice que, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y luego dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ajá. Entonces no me queda claro cuál es el pecado más grande, aunque ambos tengan relación. Sí. Ok, vamos a empezar de la primera parte de la pregunta. Realmente no hay pecado que sea... O sea, no hay un orden en los pecados. No hay un pecado más tolerable delante de la presencia de Dios. O sea, su santidad no permite el pecado. Entonces, sería un error pensar que hay pecados delante de Él que son rechazados y otros que son tolerados. Vamos a decir, la mentira no es tan grave, sobre todo si es una mentira piadosa. Versus el homicidio. El homicidio es un pecado horrible. ¿Por qué? Porque a los ojos nuestros lo vemos como algo terrible para nuestra subsistencia, para nuestra sociedad, para el orden, todo, ¿no? Pero la mentira piadosa, entre comillas, esa no es tan mala. Es más, nos puede traer cosas buenas.
esa no es la forma de pensar de Dios. Para Dios pecado es pecado, incumplimiento de la ley es pecado, cada incumplimiento de la ley es pecado. Entonces, transgresor de la ley es aquel que es homicida o que mata, como el que miente. Entonces, para efectos de Dios, Él no te va a hacer un balance de las cosas que hiciste versus lo graves que parecían ser de manera horizontal. Cuando Él viene a la cruz, Él no viene a pagar pecados particulares, Él viene a pagar el pecado de la humanidad, la tendencia pecaminosa de la humanidad que trajo toda la serie de pecados que manifestamos. El pecado que hay en el hombre manifiesta pecados, pero dentro del hombre hay una naturaleza caída desde Adán. Ese es el pecado. Por eso ahora que leíamos, él le llamaba pecado a la carne. Ese pecado tiene sus marcas en la desobediencia de la ley, que son pecados. Ok, entonces todos ellos delante de Dios son incumplimiento de la ley. Y dice Santiago que el que incumpliere la ley en uno de los puntos se hace merecedor de todos los demás. Entonces, si eres transgresor en la mentira, en esa mentira Dios te contó todos los otros 612 mandamientos. Así que al mentir, se te contó también el homicidio, se te contó el adulterio, se te contó todo lo demás. ¿Ok? Digo, como para que yo no vaya a hacer un nivel de selección en mis acciones para saber qué pecados sí puedo cometer y qué no. Todos delante de Dios son abominación. ¿Ok? Ahora, hay un orden en la palabra de Dios donde Dios establece de primero el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. De hecho, Jesús le pregunta a un joven y él responde bien que ese es el primer más grande mandamiento. Y Jesús le dice, bien, has contestado. Ok, ahora ve y hazlo. Si tú cumples ese, cumples los otros 612 por defecto. A lo que voy es que si tu corazón ama a Dios el 100% del tiempo, entonces no vas a pecar. Lo que está haciendo en ese estudio de discipulado que está recibiendo y lo que está haciendo Jesús en la conversación con él es decir, ni el primero puedes cumplir. Ok. Ahora, con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice que todo pecado se le perdonará al hombre, menos la blasfemia. La blasfemia no es algo que yo digo en contra del Espíritu Santo. No es algo que yo inclusive hago en contra del Espíritu Santo, sino es una actitud que me lleva hasta el punto de no retorno. En Génesis 6 dice la Biblia que la maldad del hombre, dice que vio Dios que la maldad del hombre había llegado hasta su límite. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, su espíritu estaba en ese tiempo, lo entendemos también por 2 de Pedro 3, que su espíritu estaba ahí, obrando en las conciencias de las personas, en la mente, invitándolos a convertirse para Cristo, invitándolos a arrepentirse con el testimonio de Noé, pregonero de justicia. Noé, aparte de constructor de arcas, era pregonero de justicia, era predicador. Pregonar y predicar es la misma palabra, habíamos estudiado una vez en el hebreo, que es la misma palabra. Noé en sus ratos libres o mientras estaba tomándose su refresco en medio de la construcción, compartía el evangelio, compartía. Y el Espíritu Santo de Dios tomaba la palabra y golpeaba los corazones, intentaba golpear los corazones de cada una de las personas que escuchaba. Pero lo único que encontraba era una puerta abierta. Ok, y llegó... Sí, cerrada. Sí. Lo único que encontraba era una puerta cerrada del Espíritu Santo en los corazones. Entonces llega un punto donde Dios dice, hasta aquí. No contenderá mi espíritu, no golpeará más mi espíritu a esa puerta, sino que está determinado que los días del hombre sean 120 años. Y ahí es donde la construcción del arca pues llega a su fin y luego de eso viene el diluvio que lava toda la maldad de la tierra y deja únicamente a aquellos que entraron, que sí creyeron, que sí atendieron la voz del Espíritu. ¿Okay? Eso es un ejemplo de este punto que tiene que ver con la blasfemia del Espíritu. Es decir, todos los que contendieron blasfemaron en contra de él, porque lo resistieron hasta el punto de no perdón.
A ellos no se les contó que mataban o que eran inmorales o que eran idólatras. No se les contó nada de eso. Sino es que se les contó el haber rechazado la propuesta de Dios a través de su Espíritu de ser perdonados. Entonces, todo pecado es perdonado. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús pagó los pecados de todos los pecados. Así es que todos los pecados están pagos. Pero cuando yo rechazo la propuesta de aceptar a Jesús como mi Salvador, ya no tengo perdón. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice Hebreos capítulo 10. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Está dando una comparación entre la ley y la gracia. En los tiempos de la ley, el que violaba la ley de Moisés, y había por lo menos 2 o 3 personas que decían sí lo hizo, y lo hizo adrede, etcétera, etcétera, ellos lo acusaban, entonces moría irremisiblemente. Tenía una condenación sobre él de muerte, lo apedreaban. Dice, ahora en los tiempos de la gracia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Es decir, hay un mayor castigo ahora en tiempos de la gracia, no en tiempos de la ley. Ahora hay un mayor castigo para que aquel que pisoteare al Hijo de Dios. Perfecto, toda esta generación se va a salvar. ¿Quién puede pisotear al Hijo de Dios de entre nosotros? Ni una sola persona, porque el Hijo de Dios no está físicamente andando entre nosotros. Así es que el hecho de que Él haya existido hace 2000 años nos salva. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Bueno, ya esa sangre ni está. Fue lavada, fue limpiada, fue quitada, fue erosionada. De hecho, estuve en el monte de la Calavera y está, una parte ya está como erosionada. La lluvia lavó, etc. La sangre no se puede ubicar dentro de los materiales en la naturaleza. Entonces yo no la puedo pisotear, no la puedo tener por inmunda tampoco. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ese es el punto. El Espíritu de gracia es el que me está dando a mí entender lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuando yo hago afrenta, cuando yo le cierro la puerta, yo estoy cometiendo el pecado imperdonable, que es el pecado de no aceptar el perdón por los pecados. ¿Ok? Ese es el punto. Uy, Guille, yo traje un día a mi tío a la célula y al final no levantó la mano. Se perdió el pobre tío. No sabemos. No sabemos, gracias a Dios, no sabemos cuándo alguien comete el pecado imperdonable. Es algo que solamente Dios sabe. Es decir, tu tío puede haber venido varias veces y 10 años después, un día, por alguna otra situación sensible, etcétera, pues tu tío acepta a Cristo como su Salvador. Es decir, el Espíritu Santo entra en su corazón. Es decir, que él siguió insistiendo, ¿ok? Pero ese era el día final de la insistencia de Dios. Si ese día donde ya él estaba por cruzar la puerta del corazón, esa puerta se hubiera cerrado, entonces ese hubiera sido el día en que él comete el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque Dios no tiene plan B o plan C o estrategias de contingencia en caso de. Él tiene un plan. Y el día en que te convertiste de nuevo era el día en que o te convertías o cometías el pecado imperdonable. Bien, creo que hay tiempo para una pregunta más. Allá. Sobre Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. No entiendo eso de más inatractivo para que le deseemos. Sí, bueno. Eso es, de hecho es, si no me equivoco, es una de las, diría yo, pocas, o sea, me atrevo a decir de las 2 ocasiones en que la Biblia habla, da una descripción física de Jesús. ¿Por qué Dios hace esto? Precisamente por lo idólatras que somos. O sea, hay cierta imagen. De hecho, una persona una vez me decía, si tú aplicas a esto y te dejas atender en este tipo de sesión de meditación, vas a ver el rostro de Cristo. Claro, yo en ese momento le creí, era incrédulo. Ahora yo me pregunto, ¿y cómo sé yo que va a ser el rostro de Cristo? Es imposible. O sea, no hay una sola referencia a Cristo, física de cómo era Cristo.
Lo que sí dice es que todos le vieron, o le iban a ver. Isaías son 750 años antes de la crucifixión, y está narrando la escena de la crucifixión. Y todos los que le vieron, sin atractivo, o sea, nadie decía, Dios mío, no parecía humano. Después de la golpiza que le dieron, el cuerpo, por supuesto, reaccionó. Y las partes de él, si bien es cierto, ningún hueso de él fue quebrado, porque había una promesa en el Salmo 22 que no se iba a quebrar ningún hueso suyo. Además, era parte del ser un cordero perfecto para la Pascua, que los huesos del cordero no deberían ser quebrados, según Éxodo 12. Eso sí, estaba descoyuntado. O sea, tuvieron que zafarle miembros de sus cavidades para poder crucificarlo. Y la reacción de su cuerpo, por supuesto, pues hacía que él tuviera pedazos de piel colgando, etcétera, sin atractivo. Nadie decía, uy, mira, qué increíble. Se le ve, mira, se le ven los huesos. Qué bárbaro. No. Entonces, no había en él nada, en su aspecto físico, algo que tú pudieras decir, es perfecto, es precioso. Es que yo voy a este lugar. Y cuando empieza la adoración, yo ya inmediatamente estoy frente a Jesús y su perfecta imagen ya toma todo mi ser y me transporta a un estado precioso. Dice la Biblia, no, en la parte física de él no hay nada que pueda ayudarte a tener mejor comunión. Es que si yo tuviera algo de él, si tuviéramos por lo menos la cruz, imagínate qué belleza ir a la cruz de Cristo a orar. Si tuviéramos el manto de Turín, que es falso, si tuviéramos la oportunidad de tenerlo en nuestras manos, si tuviéramos, no sé, una gota de su sangre, cabello, nada tiene atractivo como para que lo deseemos. Es solamente la parte humana de Jesús. Él era Dios, eso sí, pero era Dios no por la parte física, sino por la presencia de la gloria de Dios en él. ¿Okay?